Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Biosolan, un producto de Solán de Cabras. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más en el que buscamos abordar diferentes temáticas que nos puedan ayudar a llevar una vida mejor. Y sin duda una de ellas puede ser nuestra salud. Y la salud no puede ir no ligada al movimiento y al deporte. Para ello contamos con Vicente Janeiro, que es entrenador personal por la FEDA y especialista en MAT. Luego entraremos en detalle para saber qué es MAT, aunque es repetidor en este podcast, y redirigiremos a los oyentes en nuestra caja de descripción al episodio en el que nos explica en profundidad esta técnica. Pero bueno, en primer lugar, Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Pues en este episodio queremos hablar, mucha gente tiene el reto cuando cambiamos de trimestre, cuando la vuelta al cole, incluso en enero después de las Navidades, tenemos ese objetivo que es cambiar de hábitos, que siempre es un buen momento, como decimos, para cambiar, para dejar el sedentarismo y para empezar a cuidarnos y con ello, como decíamos, hacer deporte. Pero hay una duda que es si se puede realmente empezar a hacer deporte a cualquier edad. Bueno, pues la verdad es que sí, porque el deporte, el ejercicio físico es una demanda biológica del organismo. O sea, estamos diseñados pues para movernos y para pues que todas las articulaciones y los músculos se muevan, ¿no? Eso es signo de salud. A cualquier edad es bueno moverse y a cualquier edad es bueno pues volver de nuevo a activar todos esos músculos y no hace falta pues haber empezado de chico o haber practicado un deporte, porque pues la vida de cada uno pues a nivel laboral o a nivel personal es a veces cuando eres más joven no puedes hacerlo y pues cuando ya tienes más tiempo pues piensas que es tarde y no lo es. En realidad no lo es, porque el cuerpo tiene un nivel de adaptación a cualquier edad muy importante y pues la edad, como digo yo, siempre es un número, ¿no? Entonces, además el nivel de actividad va muy relacionado con la calidad de vida, ¿no? Entonces, y además y también relacionado pues con la posibilidad de alargar esa calidad de vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que aunque empieces pues a una edad digamos pues avanzada, vas a sentir y vas a tener mejoras en tu físico y en tu mente, que va todo relacionado. Hay seguramente más de un oyente que pensará, vale, genial, yo quiero dejar de ser sedentario, porque sí es cierto que cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar. Antiguamente había trabajos mucho más físicos, se caminaba más porque había menos disposición de coches. En definitiva, hemos mejorado en muchos ámbitos, pero en el del movimiento, pues de hecho hay muchos chistes, de mucho meme, ¿no? Que dicen ahora sobre gente que va al gimnasio en coche. Por desgracia, tenemos poco tiempo, el tiempo lo queremos aprovechar al máximo y en ocasiones están las temidas lesiones. ¿Qué podemos hacer para no lesionarnos y para abordar el deporte de la forma más saludable posible? No estar, como digamos, 5 días sin hacer nada y de repente querer correr un triatlón. Sí, como estamos hablando un poco pues eso del deporte o el ejercicio físico o la actividad física relacionada con la edad, pues si pasas de ser sedentario a empezar a hacer ejercicio, lo primero ponerse en manos de un profesional del ejercicio, que es el que te va a guiar pues para la hora de ir mejorando, ir microprogresando, que es una palabra que es muy importante. Es muy importante pues para prevenir pues cualquier lesión o cualquier dolencia que te puede pasar, porque tendemos a
a intentar quererlo todo para ayer, ¿no? Y en el cuerpo y en el ejercicio eso pues no va relacionado. Es todo lento y es todo pues adaptativo, pero lleva su tiempo. Entonces sí que la progresión es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, importante también en esto que también hay mucha, digamos, manía por ahí, es de compararse con, bueno, pues con modelos o con gente que, bueno, pues que ya tiene un bagaje deportivo, y eso tampoco es bueno. Hay que compararse con uno mismo, cómo se estaba en el pasado y cómo gracias al deporte puedes llegar a estar. Entonces, si haces unas buenas progresiones, no tiene por qué haber ningún tipo de problema, ni lesión, ni bueno, pues nada relacionado con que algo que te vaya a hacer parar por culpa de eso. Entonces, la palabra clave es microprogresión aquí. Hay que además, dijiste una cosa muy interesante, que es las comparaciones. Hoy en día las redes sociales tienen muchas cosas positivas, pero en ocasiones nos encontramos con, pues bueno, esos ejemplos de fitness, con una alimentación específica, con unos cuidados específicos, y pretendemos con 2 días haciendo deporte estar como ellos. Y es gente que son realmente deportistas de élite. Entonces, la gestión de las expectativas, tú como entrenador personal también, bueno, yo además, como digo, soy disfrutadora, no penitente, me acabo de inventar esta palabra, de los entrenamientos de Vicente, y sí que lo he visto en mí misma, por ejemplo, con el mat, cuando tú al principio entras a hacer una técnica que desconoces, pero la gestionas bien a nivel físico y a nivel psíquico, cómo se influye en la mejoría. O sea, cuando sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, nuestro cuerpo también progresa acorde a ese conocimiento, ¿no? Es muy importante pues que haya unas buenas explicaciones previas, que haya una buena interiorización de lo que se pretende, pues para que uno mismo sepa hasta dónde puede llegar, o sepa, bueno, pues cuáles son sus límites, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante primero, digamos, una parte pues teórica o de interiorización para que, bueno, pues quitar, digamos, o barrer un poco pues esas comparativas y no dejarse guiar, pues bueno, pues ahora por todas estas tendencias o nuevas modas que te venden, que de un día para otro te puedes poner bien y que el cuerpo no funciona así, ¿no? Entonces hay que ir un poco eso, con explicaciones y siendo realistas, y por supuesto pues enfocando a la gente en lo que puede llegar a ser y lo que no. Entonces, bueno, es importante eso. Muy importante, y aquí recalcamos, como bien decías al inicio, la importancia de recurrir a profesionales y para que nos hagan unas pautas y saber qué podemos hacer para evitar eso que se denomina comúnmente el sobreesfuerzo también, que generalmente no es ligado a hacer demasiado deporte, sino a hacerlo mal, ¿no? Claro, sí, volvemos a la misma, ¿no? Si no tenemos una buena base, tenemos que buscar a alguien que guíe o que te ponga esas bases, ¿no? Si no, eso pasa mucho en el mundo laboral, pues, con temas de físicos y demás, que hay lesiones, hay problemas, hay pues bajas laborales, y muchas veces es porque no hay, bueno, pues un buen inicio, un buen calentamiento de ese cuerpo, que parece que no, pero es importante predisponer al sistema, ¿no?, a un esfuerzo que, aunque sea repetitivo y rutinario, sí que es verdad pues que es importante, ¿no? Porque ya no, el cuerpo y la mente van ligados, y muchas veces lo que predispones es al sistema nervioso, a la mente, para que luego el cuerpo pues responda, ¿no? Y lo mismo en las salas de pesas, ¿no? En las salas de pesas pues también tiene que haber un calentamiento inicial, tiene que haber una puesta inicial a punto para luego pues ya entrar en esa fase de tonificación o de lo que tú quieras hacer, pero ya concienciado, ¿no? Entonces no es llegar y besar el santo, sino que es de nuevo pues empezar con una progresión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí. Además, lo del sobreesfuerzo,
hay que conocer los límites para llegar a ese sobreesfuerzo. No es fácil conocer el límite, personal de cada uno. Pues hay que trabajarlo, hay que, empezar a hacer ese ejercicio, empezar a hacer esa puesta a punto y para llegar a ese sobreesfuerzo. No es tan sencillo como cansarse y tener agujetas, sino que es un poco fisiológicamente, va un poco más allá. No es fácil llegar al sobreesfuerzo. Muchas veces pensamos que llegamos, pero no, el cuerpo aguanta más de lo que pensamos. Y decías una cosa muy interesante, también a veces el trabajo, que en ocasiones pues gente que hace trabajos físicos se olvida de calentar e incluso de enfriar, que no sé cómo se llama técnicamente eso, pero la vuelta a la calma. La vuelta a la calma, los estiramientos que llaman, pues también en los gimnasios y demás, ¿no? Yo casi, aunque todas las fases del ejercicio son importantes, yo abogo más por un calentamiento previo a la fase del trabajo que tengas que hacer, o de la sesión que tengas que hacer en tu gimnasio, o de la clase colectiva que tengas que hacer. Luego la vuelta a la calma, a veces el propio sistema, una vez que dejas de hacer esa intensidad, ello solo, ¿verdad? Vuelve a su estado, ¿no? Entonces, es más, para mí, yo creo que es más, el calentamiento lo pondría como más básico que el final, ¿no? Que la vuelta a la calma. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la combinación ideal para no lesionarnos? Para no lesionarnos, para no lesionarnos, tú date cuenta que el sistema, estamos trabajando con un sistema de poleas, que es el cuerpo humano, y con un sistema viscoelástico, que son los músculos, ¿no? Están en un tejido, dentro de un fluido. Entonces, ese calentamiento inicial hace que el fluido se caliente y se vuelva más líquido, y eso, hace que los músculos vayan mejor. Y después una combinación. Lo ideal es hacer una combinación de ejercicios de fuerza, de lo que son ejercicios de fuerza, aunque todos son fuerzas, pero vamos a decir que es ejercicios de fuerza, con ejercicios más, lo que llamamos más aeróbicos, más cardiovasculares, ¿no? O ejercicios de resistencia, llámese, elíptica, o llámese correr, o un poco ese tipo que demanda al sistema cardiorrespiratorio, pues subir las respiraciones y subir la demanda del volumen de oxígeno, pero siempre previo a un ejercicio de fuerza, que es muy importante, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que estar constantemente negociando con fuerzas, porque la gravedad mismo es una fuerza que está aquí constantemente en nuestra vida, y la fuerza es muy importante para mantener la integridad, tanto articular como de estabilidad muscular. Entonces, la combinación fuerza y resistencia. Y además estamos aquí para poner en situación con los oyentes en la consulta de Vicente, rodeados de libros. Cada vez más son los estudios que hablan sobre la importancia de la fuerza, y mucho también en mujeres. No hace mucho comentábamos un día que cuando las mujeres realizan ejercicios de fuerza, la masa ósea tarda en disminuir durante la vejez. O sea, que es muy importante, que muchas veces las mujeres tendemos a no querer hacer fuerza por el prejuicio de pensar que nos vamos a poner inmensos, y ojalá fuese así de rápido, pero no se consigue poner uno como un culturista por hacer 2 pesas, o sea. Claro, no, hay mucho mito detrás, y es realmente es más complejo la hipertrofia muscular. Tanto en hombres como en mujeres, pero en hombres, digamos, con la testosterona y sus hormonas, estamos más predispuestos. Las mujeres, de otro sistema, ¿no? Pero aún así, sí que es verdad que la fuerza es beneficiosa para todos. En temas de edad, como estábamos hablando, por ejemplo, es muy preventora a la hora de la menopausia, el mantener tónicos los músculos, el mantener el sistema muscular, neuromuscular, muy activo, previene muchos estos síntomas, o los mitiga, ¿no? de la menopausia. A nivel óseo,
bueno, pues también, ¿no? El mantener una buena tensión muscular hace que el hueso pues tenga una mejor densidad ósea, porque ya que el músculo a través del tendón inserta en el hueso y lo nutre, ¿no? Entonces, bueno, cuanto mejor tengamos el tono muscular, pues mejor, ¿no? Entonces, yo concretamente podría decirte que tengo aquí una clienta, una alumna que vino con osteoporosis severa y al cabo de creo que fueron 9-10 meses, la osteoporosis cambió a osteopenia, es decir, ya no era una osteoporosis severa, sino que bueno, pues era una osteopenia. Nuestro objetivo con ella, o mi objetivo con ella, es que en su próxima revisión, que es en el año que viene, esa osteopenia ya desaparezca y no tenga ningún síntoma de lo que tuvo en ese momento, ¿no? Es una mujer de 64 años que, bueno, pues es un buen dato para decir que sí que es verdad que el ejercicio con cargas, porque estamos trabajando con ejercicios de fuerza, en este caso fue un gran preventor y además está revertiendo los efectos de lo que ella tenía, que era la osteo, ese problema óseo tan importante, ¿no? Entonces, más claro ya, vamos, es un ejemplo claro, ¿no? Pues mira, me has puesto un ejemplo maravilloso para responder a la siguiente pregunta, que es: ¿qué consejos das tú cuando alguien viene? Pues por ejemplo, como esta mujer con un cuadro de osteoporosis, sí. Que seguramente tenía miedo a hacer deporte, porque la primera reacción que tenemos es a ver si me voy a romper algo por culpa de hacer deporte. O en cualquier caso, ¿qué consejos das para cualquier oyente que esté, vale, genial, quiero hacer deporte, pero me da miedo por mi edad, me da miedo por mi estado, me da miedo por lo que sea, de cualquier excusa que nuestro cerebro, que a veces nos juega malas pasadas, nos quiera dar? Bueno, pues como dije antes, lo primero es dar el paso, vencer la pereza, vencer ese miedo y ponerse en manos de un profesional del ejercicio que, bueno, pues que te va a guiar. Y hoy en día, que todos pues, más o menos hay muchos estudios que lo avalan y mucha ciencia detrás del ejercicio, pues nos dice que hay muy buenos beneficios en eso. Entonces el profesional te va a guiar y hay que ir de menos a más, y yo, por mi experiencia como profesional, pues ya llevas unos cuantos años, casos diversos, no solo de osteoporosis sino de otras dolencias, y ves que el ejercicio de fuerza pues es de una manera u otra pues mejora no solo a nivel físico sino a nivel mental, ¿no? A nivel de autoestima y a nivel de seguridad. Entonces mi consejo es fuera la pereza, dar el paso y ponerse en manos de un profesional que sepa de ejercicio, que sepa de biomecánica, que sepa de fuerzas y que sepa de músculos y de activación muscular. Y además que dijiste una cosa muy interesante: los profesionales del deporte y de la salud tenéis un rol muy, muy grande en la psicología, o sea, entendéis muy bien la psicología del vamos a llamarlo paciente o del cliente, y eso es muy importante también, por no hablar ya de los efectos per se que tiene el deporte en la salud mental, que son innegables, a mayores lo que supone el tener un entrenador que cuando estés bajo, cuando veas que creas que no puedes hacer este deporte o este ejercicio en concreto, que alguien te anime y te ayude a entender los límites de tu cuerpo. Eso me parece fundamental ya como propia deportista, siendo generosos con el adjetivo. Y hablaste de una cosa de activación y de técnica de activación muscular, el MAT, el gran desconocido en España, pero que tanto está, digamos, premiado en otros países como puede ser Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se puede definir el MAT? Así muy en resumen, aunque les redirijamos a los oyentes al podcast en el que hablaste de esto en concreto. ¿Y por qué está enlazado también con el ejercicio y el deporte? Bueno, MAT consta de unas técnicas en donde se evalúa el rango o los patrones motores del cuerpo. Se compara pues una parte del cuerpo con el otro y es un poco ver la estabilidad de cada articulación, cómo
cómo se genera y cómo puede mejorarse si se ve, bueno, pues inestabilidad o inhibición en alguna de esas articulaciones, ¿no? Entonces, bueno, MAT lo que provee es de un buen control motor porque va relacionado con el sistema nervioso, con el cerebro, ¿no? Entonces, a través de una serie de test isométricos, que son fuerzas que se generan en una posición de acortamiento muscular, que no hay movimiento, sino hay una resistencia por parte del cliente contra contra la fuerza que genera el activador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa velocidad, esa respuesta motora, si es adecuada, hay un buen, digamos, un buen feedback, una buena respuesta y se ve que, bueno, pues ese diálogo entre el cerebro y el músculo va bien y si no es así, lo que hay que intentar es abrir comunicación. Es muy importante porque la mayor parte de las lesiones por repetición se producen porque hay una inhibición. No hay una buena respuesta motora. Entonces va muy relacionado con el ejercicio. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio es repetición. Entonces, y nuestra vida es repetición. El caminar, en un trabajo. Entonces, si no hay una buena estabilidad y no hay un buen control motor sobre eso, normalmente pues haces muchas repeticiones a lo largo de tu vida de una cosa y eso genera todavía más inestabilidad. Entonces lo que hay que buscar es pues ese equilibrio que necesita el sistema muscular, el sistema articular, pues para que no haya roces innecesarios a nivel de huesos, es decir, a nivel de articulaciones, y para que los músculos, bueno, pues vamos a decirlo coloquialmente, no se desgasten unos más que otros. Entonces MAT lo que hace es buscar esas inhibiciones, corregirlas y luego a través del ejercicio, a través de ejercicios específicos para esos músculos, para esas articulaciones, bueno, pues lo que hace es subir esa comunicación hasta ya pues mantenerla estable. Y a partir de ahí ya la segunda fase de MAT es el ejercicio pues puro y duro que podemos hacer pues en un gimnasio o en una sala de entrenamiento personal. Además es que es muy interesante porque es un reflejo también del estar presente, ¿no? Que cuando hacemos las cosas en esa comunicación que hablamos de cerebro-músculo, yo cuando empecé a hacer MAT, también te ayuda a la hora de cuando estás pues, practicando el deporte que practiques, por ejemplo, jugando al golf, que es un deporte muy asimétrico. Ya eres consciente de qué parte de tu cuerpo estás utilizando. Y también te ayuda a cuando estás entrenando a hacer los movimientos de una forma más, digamos, responsable, voy a decir, o consciente. Más consciente. Yo creo que la palabra es consciente, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad que cuando tenemos que estar concentrados, MAT es unas técnicas que te obligan, ¿no?, a estar concentrado cuando lo realizas, a interiorizar dónde tienes que sentir el esfuerzo, dónde qué músculo tienes que sentir, y eso tienes que trasladarlo luego, pues, o deberíamos de trasladarlo luego, ya sea a una sala de entrenamiento, a un deporte en concreto o bueno, pues a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces sí que yo creo que por ese lado también a nivel de interiorizar nuestro cuerpo nos ayuda, ¿no? Pues Vicente, nos ha encantado tenerte de nuevo en Queremos Ayudarte. Como decimos, el podcast es una clara declaración de intenciones porque queremos ayudarte, significa mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida. Como decíamos, y en síntesis, nunca es tarde para hacer deporte. Con el deporte se mejora mucho nuestra calidad de vida siempre y cuando lo adaptemos, ¿no? Perdón. Sí, el deporte alarga la vida. Yo pondría ese eslogan. El deporte alarga la vida, el ejercicio físico alarga la vida y como dije, la primera frase creo que es muy importante. El deporte es una necesidad biológica. Lo mismo que la nutrición, que alimentarse es una necesidad biológica, el movimiento es una necesidad biológica. Y lamentablemente en nuestra vida cotidiana hoy pues tendemos al sedentarismo y tendemos a una vida pues en que
nuestros genes, nuestro historial interno no está diseñado para eso. Entonces, bueno, yo me quedaría con esas dos cosas, que alarga la vida y que necesitamos movernos. Pues animamos a todos los oyentes a que desde ya se pongan manos a la obra, que cualquier momento es bueno para empezar a moverse y que muchos poquitos hacen un gran. O sea, que no tiene que ser todo blanco o negro, que hay mucha escala de grises y que lo importante es, pues eso, lo que leíamos antes de bajar, subir las escaleras caminando, empezar a cualquier gesto, muchos pocos... Cualquier gesto mínimo, pues yo que sé, hoy en vez de subir por el ascensor subo por las escaleras, o en vez de ir a buscar el periódico en coche voy andando, cualquier cosita, el cuerpo lo nota. Hay muchísimos estudios que demuestran que incluso lo mínimo, 10 minutos caminando ya mejora el metabolismo, pues mejora la absorción de la insulina, mejora a nivel cognitivo. Pocos hacen mucho. Y además seguramente cuando empezamos por 10 luego el cuerpo te va pidiendo más, porque es verdad que te vas encontrando mejor y vas teniendo más ganas de seguir mejorando, ¿no? Eso es, lo importante es dar ese primer paso, es vencer la pereza, como dije antes, y decir, y una vez que das el primer paso y lo interiorizas y sientes lo que hay y lo que pasa en tu cuerpo, va a ser difícil dejarlo. Es adictivo, el ejercicio es adictivo. Pues eso es verdad. Vicente, lo dicho, muchísimas gracias por formar parte de Queremos Ayudarte, y a los oyentes los animamos a que hoy es el día para cambiar el resto de sus días. Oh, perfecto. Pues muchísimas gracias a ti, ¿vale? Por contar conmigo otra vez y bueno, pues aquí estoy cuando me demandes. Este episodio ha sido posible gracias a Biosolan, un producto de Solan de Cabras. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.